Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente módulo de este congreso, que se titula Neurología y enfermedades sistémicas. Como primer punto vamos a tener la intervención del doctor Iván Solano Leiva, que es especialista en medicina interna e infectología de adultos, con su especialidad en la Universidad de El Salvador, doctorado en medicina en 1993, en el Hospital Médico Quirúrgico, medicina interna, y en el hospital y como infectólogo en el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como experiencia laboral, ha trabajado como infectólogo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social durante 24 años, director médico de la Clínica de Enfermedades Infecciosas y Vacunas del Adulto, desde 1999 a la fecha. Es presidente del Colegio Médico, miembro de la Asociación de Medicina Interna, miembro de la Asociación de Infectología, miembro de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y de la Asociación Panamericana de Infectología. Por favor, pedimos al doctor Solano que se acerque. Con el tema manifestaciones neurológicas de VIH-Sida. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador por invitarnos a hablar de una temática que nosotros hemos, pues a lo largo de 24 años, durante mi trabajo en el Seguro Social, pues vimos muchos casos de los que vamos a hablar ahora, ¿no? En ese sentido, pues voy a comenzar la presentación, la cual yo quiero, básicamente me voy a mover un poquito quizás, porque aquí no alcanzo a ver, pero comentarles, ¿no? Sabemos que las diversas manifestaciones neurológicas que un paciente con infección por VIH-Sida puede tener van desde tener afectaciones de las meninges, es decir, sufrir de lo que es meningitis. Entonces, como les decía, una persona con infección por VIH y en general la persona que también no tiene infección por VIH, pues puede sufrir, aquí está, solo que me muevo, aquí está, puede sufrir ya sea inflamación de las meninges, meningitis, así como afectación del encéfalo, ¿no? Encefalitis. Y dentro de las meningitis, pues van dentro de las causas más frecuentes las meningitis bacterianas, pero también tenemos otra especie de causas de meningitis, ¿no? Infecciones, meningitis víricas, meningitis tuberculosa, meningitis por micobacterias. Dentro de las meningitis víricas, incluso el mismo VIH puede dar una meningitis aséptica aguda en una primoinfección, como síndrome retroviral agudo. También tenemos infecciones por otros virus. Sabemos que los virus de herpes, los virus herpes de la familia herpes pueden producirnos meningitis, meningoencefalitis. Y además también tenemos infecciones fúngicas. Y cuando hablamos de encefalitis, también tenemos que están aquellas encefalitis focales de tipo infeccioso, donde pueden haber bacterias como por ejemplo Listeria monocitógenes, que nos puede dar una meningoencefalitis aguda, y sobre todo Listeria, la incidencia de meningitis por Listeria en personas con infección por VIH es mucho mayor. Nocardiosis también vemos que puede afectar. Y dentro de los virus, la familia de los virus herpes, sobre todo los herpes simple tipo 1, son la causa más frecuente de encefalitis vírica. Y dentro de lo que son parásitos, hablar de encefalitis por toxoplasma. La criptococosis también puede darnos no solo meningitis criptocócica, sino que también meningoencefalitis. Y dentro de las causas neoplásicas, un linfoma cerebral primario, metástasis de neoplasias extracerebrales, etc., ¿no? Y en estos 30 minutos voy a tratar de que hagamos una pequeña revisión de las causas más frecuentes. Obviamente el tiempo no nos da
para poder hablar de todas con detalle. También quiero pedirles disculpas que la mayoría de mis diapositivas están en inglés, pero vamos a hablar de esto. ¿Cuántos no hemos visto criptococosis en nuestro país? Es una enfermedad endémica. ¿Verdad? Es una enfermedad endémica en nuestro país y sobre todo en la población VIH. Sin embargo, antes del surgimiento del tratamiento antirretroviral, cuando no existía el tratamiento antirretroviral, es la meningitis fúngica más frecuente que nosotros veíamos, ¿verdad? Ahora, con el advenimiento del tratamiento antirretroviral y que ha convertido la infección por VIH una enfermedad controlable, una enfermedad crónica, es raro que veamos pacientes con criptococosis meningias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy se están detectando de una manera más temprana y aparte de ello, se está iniciando el tratamiento antirretroviral una vez son diagnosticados los pacientes con la infección. Por lo tanto, antes era mucho más frecuente porque nosotros veíamos la historia natural de la enfermedad que iba descendiendo los CD4 los pacientes y en pacientes con los CD4 sumamente bajos, sobre todo aquellos con CD4 menos de 50, pues la prevalencia era muy frecuente de verles, ¿no? Luego, ¿qué cuadro clínico nos puede dar? Cuadro de meningoencefalitis o meningitis subaguda, ¿no? Generalmente nosotros veíamos pacientes que nos llegaban con fiebre, malestar general, alteración del estado de conciencia y una de las manifestaciones principales que nosotros veíamos, o temprana mejor dicho, era que el paciente comenzaba a presentar episodios de desorientación, que la familia notaba, se me está desorientando, y esa desorientación era progresiva, ¿verdad? Y otra cosa sumamente importante era la cefalea intensa. Un paciente, debido al síndrome de hipertensión intracraniana que desarrollan, de ver llorar a las personas entrar a la emergencia por la cefalea, ¿no? Y eso nos llamaba, hoy debe llamar mucho la atención. Los que son los otros signos clásicos de una meningitis que nos hablan de rigidez de nuca, fotofobia, etc., los pacientes, estos es menos frecuente de verlos, ¿verdad? No sé, hasta un 25% pueden llegar a presentar esa famosa también tríada que nos han hablado siempre en medicina, de una tríada de neuroinfección. Ahora, lo que sí veíamos, como les digo, un estado mental alterado, etc. Y obviamente si la enfermedad iba avanzando y no era diagnosticado y tratado a tiempo, esto podía progresar hasta tener un estatus convulsivo el paciente, con signos neurológicos focales. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Una clave bien importante que es bien frecuente, como les digo, el criptococo produce una hipertensión intracraniana importantísima. Por lo tanto, cuando nosotros hacíamos la punción lumbar, cuando se hace la punción lumbar, hay que estar bien preparado el que va a hacer la punción lumbar. Es decir, cubiertos con la ropa adecuada, porque idealmente debemos de medir la presión intracraniana, ¿verdad? Porque cuando uno hace la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo sale, pero disparado, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de protegernos nosotros adecuadamente, ¿verdad? Y cuando medimos la presión intracraniana, puede andar de 25 milímetros de agua en adelante, ¿verdad? Es una hipertensión intracraniana importante. Por eso en el manejo de un paciente con meningitis criptocócica, las punciones lumbares diarias son sumamente importantes, ¿verdad? Y luego, una de las otras cosas que nos ayuda a hacer el diagnóstico es la tinta china. Mandarle tinta china y los hallazgos del citoquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde vamos a encontrar las proteínas pueden estar ligeramente elevadas, la glucosa puede ser normal o baja y podemos encontrar pleocitosis, predominio linfocítico, ¿verdad? Sin embargo, no son elevaciones, probablemente no lleguen hasta 100 linfocitos que podamos ver o 100 leucocitos también en el líquido cefalorraquídeo.
Pero lo que sí es bien importante es la presión intracraneana, sumamente elevada. Esta es una tinta china y es así como se ve positiva la tinta china de un Cryptococcus neoformans, que son levaduras encapsuladas, ¿verdad? Ustedes pueden ver, esto no lo puedo manejar yo sinceramente, pero ustedes pueden ver que produce ese encapsulamiento de esa levadura, a diferencia de una cándida o de cualquier otro que no son levaduras encapsuladas, ¿no? Y eso es lo que, cuando lo vemos al microscopio, nos hace el diagnóstico de una tinta china positiva, y eso es criptococosis. Luego, el tratamiento, obviamente, si no se trata, esto va a llevar a la muerte del paciente, ¿ya? Y entonces, sobre todo la hipertensión intracraneana y sus complicaciones se van a ver en el paciente y lo van a llevar a la muerte. Y parte del tratamiento, si ya vamos a hablar del tratamiento antifúngico, pero una parte es lo siguiente, no sé si aquí lo dice, no lo dice acá, pero imaginémonos que con la presión intracraneana inicial que le hicimos la punción lumbar nos salió en 35. Obviamente no podemos nosotros llevarlo a nivel normal o a menos de 20 en la primera punción lumbar por el riesgo de las complicaciones que pueden haber, una herniación cerebral, etcétera, etcétera. Con la presión inicial. Entonces, se recomienda que se baje un poco esa presión y después estarle haciendo a ese paciente, una vez diagnosticado con meningitis por criptococo, punciones lumbares diarias. ¿Ya? Y en ese caso, de las punciones lumbares diarias con medición de presión intracraneana, ahí sí ya nos podemos, en las subsecuentes punciones lumbares, nos podemos bajar la presión intracraneana abajo de 20, ¿verdad? Sin temor de que ese paciente nos pueda hacer alguna complicación de una herniación cerebral, etc. Nosotros, cuando teníamos los pacientes, que veíamos pacientes con criptococosis meningias, básicamente a veces les colocábamos, sobre todo a nivel privado, ¿cómo se llama epidural, ¿no? Un catéter epidural, ¿verdad? Para no estarlo pinchando todos los días y la molestia que significa una punción lumbar. Entonces ahí solo destapábamos el catéter epidural y estábamos midiendo la presión intracraneana. Y es increíble cómo mejoran los pacientes con eso. Por eso es sumamente importante el manejo de la hipertensión intracraneana. Y obviamente, tratamiento hay que colocarles antifúngico, ¿no? Y el antifúngico de elección para una criptococosis meningia sigue siendo la anfotericina. Sabemos que hay diferentes tipos de anfotericina. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la anfotericina de oxicolato, que es la más nefrotóxica, etc. Pero también tenemos otras opciones de anfotericinas, las liposomales, que la ventaja de las anfotericinas liposomales y sus variedades es que son menos nefrotóxicas, ¿eh? Y podemos utilizar una dosis mucho mayor. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la dosis con la anfotericina de oxicolato es de 0.7 miligramos por kilo. Pero si ustedes ven con la anfotericina de formulaciones lipídicas, generalmente nosotros lo ponemos a 5 miligramos por kilo. O sea, es una dosis mucho más elevada. Pero tenemos la ventaja de que es menos nefrotóxica y menos los efectos secundarios que vemos de hipomagnesemia y de balance hidroelectrolítico que produce las anfotericinas, ¿no? Y esto generalmente, idealmente, el tratamiento de elección es anfotericina más flucitocina. Pero en El Salvador no tenemos flucitocina. Así que generalmente nosotros pura anfotericina B, ya sea de oxicolato o formulación lipídica. Y ya en la fase de consolidación, es decir, esto se da por 2 semanas, esa fase de inducción. Ya el tratamiento de la meningitis por criptococo es por 10 semanas. Entonces, el resto de las semanas, las 8 semanas, las pasamos a fluconazole 400 miligramos bioral cada día. Pero ya tenemos también la presión intracraneana controlada. Eso es bien importante. Nosotros vimos muchos casos de pacientes que desarrollaron hidrocefalias y sorderas, cegueras
¿vea? Como consecuencia de la hipertensión intracraneana que no fue manejada adecuadamente, ¿verdad? Por eso insisto y subrayo la importancia de las punciones lumbares a diario de un paciente con meningitis criptocócica. Bueno, y aquí lo dice, ¿verdad? Que siempre que tengamos un paciente con criptococosis, la realización o la realización diaria de punciones lumbares con drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y son mucho más efectivos, es mucho más efectivo esa medida que incluso el uso de esteroides, ¿verdad? O acetazolamida o manitol para manejar la hipertensión intracraneana. ¿De acuerdo? De hecho, aquí lo dice, ustedes lo pueden ver, ese tipo de medicamentos como esteroides, manitol o acetazolamida no son recomendadas de darlo en un paciente con meningitis criptocócica. Bien. Luego vamos a hablar de otra complicación que vemos generalmente, pero esta ya no es un cuadro de meningitis, sino que más bien es un cuadro de encefalitis, y es el toxoplasma gondii, ¿no? La encefalitis toxoplásmica o toxoplasmósica, digamos. Sabemos que, ustedes saben que el salvadoreño, junto con los franceses, a nivel mundial somos la población que tiene más prevalencia de anticuerpos positivos a toxoplasma. El 90% de los salvadoreños que somos anticuerpos IgG positivos para toxoplasma, ¿ya? De tal manera que por favor no estemos dando tratamiento para toxoplasmosis con IgG positivas. Es algo muy frecuente que lo hacemos. El 90% a los 40 años de edad hemos tenido contacto con el parásito. ¿Por qué? Porque nos encanta la carne y esta carne que nosotros consumimos de mala calidad, que sin condiciones adecuadas. Y si le agregamos que nosotros pedimos que 3/4, que medio cocido la carne, más probable que nos infectemos, ¿no? Ahí sí le sale. No aquí, sino allá. Pues sí. Vamos a ver. Pero es que no me sale. Ahí va. Bueno, ahí me van a perdonar el Parkinson también, pero ya casi, ya no lo puedo manejar, más o menos esto. Entonces, en la toxoplasmosis cerebral en el paciente VIH no es por primoinfección, es por reactivación de infección latente. Es decir, los quistes de toxoplasma, cuando tuvieron toxoplasmosis aguda tiempos atrás, se quedaron latentes. Pero solo en el paciente con infección por VIH o aquel paciente que tiene un cáncer y que está recibiendo quimioterapia u otros agentes inmunosupresores, puede llegar a desarrollar esta complicación, ¿vea? La encefalitis por toxoplasma, ¿vea? Porque se reactiva el toxoplasma, ¿vea? Ok. Y generalmente estos pacientes llegan con cefalea, nos pueden llegar también con signos focales, ¿verdad? Hemiparesias. Además, alteraciones del estado de conciencia como confusión, ¿verdad? Y convulsiones que son difíciles de tratar. Generalmente ese es el cuadro clínico de una encefalitis por toxoplasma. ¿Y cuándo lo vamos a ver? Hoy también igual, ver una encefalitis por toxoplasma en pacientes VIH en estos días es sumamente raro, por lo que ya dije anteriormente, ¿ya? Porque se inicia el tratamiento antirretroviral más temprano, etcétera, etcétera, ¿no? Me sirve para hacer diagnóstico de encefalitis por toxoplasma mandar anticuerpos, ya sea IgG o IgM, para saber si el paciente tiene. No me sirve de nada, ¿verdad? Lo único que me sirve es que, por ejemplo, si la IgG me saliera negativa, entonces esa masa o esa lesión que yo veo en el cerebro, lo más probable es que no sea por toxoplasma, ¿verdad? Es lo único para que nos sirve enviar IgG, que me salga negativa. Pero como les digo, y yo lo hago broma siempre con los pacientes que nos llegan por otras razones a la clínica, el tener IgG positivo es otro sello de lo bello de ser salvadoreño, ¿verdad? Todos lo tenemos.
Y eso que hoy me sale 1100 y que pasado mañana me sale 3000, no tiene ningún valor para valorar tratamiento. Bueno, en mandar PCR en líquido cefalorraquídeo, pues es 50% sensible, ¿no? Sin embargo, la especificidad es bien elevada. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico definitivo? El definitivo, pues, significa que tengamos un síndrome clínico compatible más la imagen de la resonancia magnética o del TAC y obviamente una biopsia cerebral que diga que ahí está presente el parásito. Obviamente nosotros no nos vamos a hacer biopsia cerebral a todos estos pacientes. Lo hacemos pruebas terapéuticas y ya si el paciente no nos respondió, entonces sí podemos proceder a ese procedimiento invasivo de una biopsia cerebral, ¿no? ¿Y cómo se ven las imágenes? Ya sea en resonancia magnética o CT scan. ¿Ya? Se ven lesiones frecuentemente con edema perilesional que con el contraste se aumentan, ¿no? Típicamente son múltiples lesiones, ¿ya? No únicas. Porque cuando son únicas, lo más probable es un linfoma primario del sistema nervioso central que debemos de pensar o en un tumor cerebral primario, ¿verdad? Pero en el caso de la toxoplasmosis son generalmente lesiones múltiples. Y aquí lo pueden ver, por ejemplo, esta lesión, donde ustedes pueden ver que refuerza con el contraste la lesión. Y sí pueden, en este caso, pues solo se ve una lesión, pero generalmente son múltiples. Y los tratamientos, igual, el tratamiento ideal es pirimetamina más sulfadiazina, pero sulfadiazina no existe en el país. Y la pirimetamina solo está disponible en el sistema público. Creo que todavía hay pirimetamina en el sistema público para utilizarlo para estos casos. ¿Vea? ¿Y qué hacíamos nosotros? Básicamente es dar un tratamiento alternativo, que podíamos darle primetroprim sulfametoxazole a dosis descritas acá, más pirimetamina o bien clindamicina en aquellos pacientes alérgicos a clindamicina, al trimetoprim sulfametoxazole, darles clindamicina más pirimetamina como tratamiento. Y el tratamiento de un paciente con encefalitis por toxoplasma es por 4 a 6 semanas. ¿Verdad? Y obviamente ese paciente, ustedes bien saben que la resolución por imagen de la masa no es inmediato, ¿verdad? Sino que desde el punto de vista clínico nosotros vamos a tomar las decisiones de si el paciente nos está evolucionando de manera adecuada o no. Luego, hablando un poquito de los herpes virus, el virus varicela zoster es miembro de la familia de los herpes virus. Aquí solo traigo, por cuestión de tiempo, pues traigo el caso de una encefalitis por varicela zoster, que también en el paciente VIH es mucho más frecuente ver un caso por encefalitis por varicela. Recientemente, bueno, nosotros, ese no fue caso que nosotros vimos, sino que fue en el hospital militar. Y ahí lo conocí yo porque estamos haciendo reuniones de discusiones de casos clínicos entre los infectólogos y nos presentaron un caso de un soldado inmunocompetente que tuvo una encefalitis viral y cuando se le mandó el PCR o el panel del sistema nervioso central, que hoy ya existen pruebas de PCR en líquido cefalorraquídeo, salió que la causa de esa encefalitis era varicela zoster. Interesante porque este paciente era inmunocompetente. Pero en un paciente inmunocomprometido, la probabilidad que varicela, que los herpes virus produzcan una encefalitis es mucho mayor, ¿no? Y pueden ir las manifestaciones neurológicas desde vasculitis, leucoencefalitis multifocal, ventriculitis, mielitis, mieloradiculitis, etcétera, ¿no? Como pueden ver. Y aquí es bien importante algo en el líquido cefalorraquídeo que generalmente lo vemos nosotros. Cuando hacemos la punción lumbar en un paciente con una encefalitis viral, y en primer lugar la glucosa
puede ser normal o ligeramente baja. Lo que es los glóbulos blancos pueden estar normales o una pequeña elevación de los glóbulos blancos y a predominio linfocítico. Y en cuanto a las presiones, pues sí va a estar un poquito elevado, pero nunca como la encefalitis por toxoplasma, por la meningitis por criptococo. Entonces, ahí es donde uno va haciendo el diagnóstico diferencial en base a los hallazgos del citoquímico del LCR para pensar si se trata de una encefalitis o bien una infección bacteriana. El tratamiento básicamente es aciclovir, ¿verdad? En los casos complicados, que ya una encefalitis herpética o encefalitis por herpes, hay que dar aciclovir endovenoso, 10 a 15 miligramos por kilo endovenoso cada 8 horas por 7 a 10 días. Y si el paciente nos va mejorando, pues se puede hacer el traslape a vía oral con el aciclovir. Ya nos va quedando un poco, me voy a pasar un poquito de esto más rápido, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es otra enfermedad que se puede ver y es causada por un virus, el virus JC, es un poliomavirus, y generalmente no se han detectado casos, más bien es una reactivación también en un paciente VIH, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, de una infección previa, ¿no? Es raro que nosotros veamos casos de encefalitis por este virus como una infección aguda. Generalmente son portadores crónicos del virus que por la inmunodeficiencia se reactiva el virus. Toda la familia de los herpesvirus tienen esa característica, que pueden estar latentes y reactivarse ante una inmunosupresión. Luego, básicamente decir que un paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva tiene una alta tasa de mortalidad, sobre todo antes de la existencia del tratamiento antirretroviral. Estos pacientes ahora mejoran mucho con el tratamiento antirretroviral. En el cuadro clínico ustedes pueden ver déficits neurológicos focales, probablemente con comienzo insidioso, pueden haber lesiones desmielinizantes, ¿no? Con afectaciones de hemianopsia, etc., ¿no? Y afectación de la médula espinal también. En este caso, las imágenes, puede haber desorden convulsivo, creo que aquí hay una imagen. Estas son, digamos, en imágenes de un paciente con leucoencefalopatía multifocal progresiva, donde ustedes pueden ver en la resonancia magnética es hiperintensa, ¿no? En T1, las lesiones, ¿vea? Que van causando ese tipo de lesiones. Luego, diagnóstico, pues igual, ¿vea? Una biopsia cerebral es el diagnóstico definitivo, pero también se puede enviar reacción en cadena de la polimerasa del líquido cefalorraquídeo buscando específicamente el poliomavirus. Ese nos va a hacer el diagnóstico. Lo otro, en cuanto al tratamiento, como le digo, la importancia del tratamiento antirretroviral, que va a subir nuevamente la respuesta inmune del paciente y eso va a hacer que pueda combatir de una mejor manera al virus, ¿no? A la infección. Por eso se para la progresión de la enfermedad en más del 50% de aquellos pacientes que inician el tratamiento antirretroviral. Otros tratamientos como los que ustedes ven, pues generalmente no son recomendados utilizarlos. Y tampoco los corticosteroides no son considerados utilizar en este tipo de pacientes. Y finalmente, hablar un poquito de la meningitis tuberculosa. La tuberculosis es una enfermedad endémica en nuestro país, ¿verdad? Que también los pacientes con infección por VIH pueden tener una reactivación de la tuberculosis y puede manifestarse como una meningitis tuberculosa. Rápidamente decirles que el diagnóstico de la meningitis tuberculosa, cuando hacemos la punción lumbar, algo que debe llamarles la atención, que orienta que pueda tratarse de origen tuberculoso es, 1, la concentración de proteínas, que generalmente hay una elevación importante de las proteínas en el LCR. Incluso puede ser tan importante que obstruye el canal medular y dé un síndrome de obstrucción medular y el paciente no pueda
tenga déficit, imposibilidad para movilizar sus miembros de la cantidad de proteínas que hay en el LCR. Y la otra cosa que es bien importante en el LCR es fijarse en la glucosa. Es la infección por micobacteria tuberculosa, es la que más hipoglucorraquia produce. Generalmente hasta hemos visto pacientes con 0 de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Es de las que más frecuentemente produce eso. Y el tratamiento, pues obviamente solo me quedan 30 segundos, el tratamiento obviamente es el mismo tratamiento que para un paciente no VIH, solo que una meningitis del sistema nervioso central no se trata por 6 meses, ¿verdad? Es un tratamiento que debe durar por lo menos 1 año. Lo mismo la meningitis de tener de columna, ¿cómo se llama? La meningitis de mal de Pot, la tuberculosis. Sí. Esos son tratamientos que deben durar por lo menos 1 año. Finalmente, pues yo aquí quizás me voy a ir quedando por el tiempo. Y pues muchas gracias por su atención. Y no sé si ahorita vamos a llevar las preguntas o al final. Bueno, pues muchas gracias.